Santo, entregamos este tiempo a ti, ponemos en control de tu Espíritu Santo todas las cosas, Señor, y deseamos en nuestro corazón que todo sea hecho para honra y gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo voy a volver a leer, el primer versículo de esta enseñanza, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A ver, les quiero preguntar, ¿qué les llama la atención de este versículo? ¿Hay algo que nos debería llamar la atención? Mucho. No crean que es una cosa menor. Esto es una cosa importante y trascendente para poder entender, pues, en realidad todo el libro de Hebreos, y pues eso es fundamental para comprender el resto de la Escritura. Que Jesús entró por nosotros. ¿Perdón? Que Jesús entró por nosotros. Bueno, eso es algo que explícitamente se enseña, ciertamente como precursor. Él es las primicias y demás. Según la orden de Melquisedec. Bueno, también eso lo hemos estudiado y vamos a mencionar un poquito acerca de esto, pero porque también la enseñanza al respecto es bastante explícita. Bueno, a ver, ustedes díganme, ¿quién era Melquisedec? Un sumo sacerdote. Era un sumo sacerdote, que se encuentra ¿con quién? Con Abraham. Con Abraham. Le da los diezmos a Abraham. Sí, le da los diezmos a Abraham, pero independientemente de esto, hay otra parte de la Escritura que dice que no tiene padre, no se menciona padre ni madre, ni genealogía, ni nada de eso. Sí, ciertamente es una figura como misteriosa. Yo en particular me inclino a pensar que era una cristofanía, o sea, un encuentro con el Señor Jesucristo que Abraham tuvo, ¿no? Entonces, acuérdense que para fines de la vida que llevamos a cabo nosotros aquí, el Padre no está cerca de nosotros, porque si lo estuviera, seríamos destruidos completamente. Su santidad es tan grande que no podemos absorberla, por así decirlo. Pues con cualquier cosita que haya de pecado en nosotros, ya sería suficiente para destruirnos. Es un acto de gracia y de misericordia el que no sea así. Pero más allá de esto, ¿qué les llama la atención? Otra vez, del versículo. Pues a mí lo que más me llama la atención es que dice para siempre. Fíjense, sumo sacerdote, hecho sumo sacerdote para siempre. Entonces, ¿esto no les parece que puede entrar en conflicto con algunas otras enseñanzas? Como que, pues, como Jesús es el camino, la verdad de la vida, particularmente camino, el camino ya está puesto, ¿no es cierto? No se rasgó el velo. No, muchas veces hemos oído que tenemos acceso al Padre gracias a esto. Entonces, ¿por qué dice que? Entonces, como que uno dice, cuando se cumpla el propósito de Dios en todos nosotros y pase el milenio y todo eso, pues podremos disfrutar de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué dice para siempre? Porque un sacerdote principalmente es un intermediario o un mediador entre nosotros y Dios Padre, ¿cierto? Entonces es el para siempre el que me llama la atención. Es el para siempre. Pero esto lo vamos a explicar según vayamos avanzando. La Biblia está llena de misterios como este, acertijos como este, y a veces contradicciones. Vamos a estudiar algunas de ellas para entender cómo las podemos manejar, porque en la Biblia no puede haber contradicción alguna. La ley de Jehová es perfecta, dice el libro de los Salmos en el capítulo 19. La palabra de Dios es perfecta. Entonces, en ese sentido, les dejo esa pequeña inquietud a la cual regresaremos posteriormente. Ahora, les pregunto otra cosa. ¿Qué es esto? ¿Cómo le llamamos? La Biblia, que es la palabra de Dios. O sea, nosotros, bueno, como Biblia, pues es un libro
sagrado, quizá y todo, pero hay que dar un paso más adelante y identificarla, acercar a nosotros, porque es la palabra de Dios. Y obviamente cuando abrimos la Biblia y estudiamos algún pasaje, Dios está en la posibilidad de transmitirnos un mensaje. El logo se convierte en rema, o sea, la palabra escrita se convierte en una palabra viva, dirigida a nosotros, que va a producir alguna transformación, algún cambio, alguna victoria. Entonces, déjenme hablar muy rapidito sobre la autoridad, inerrancia. ¿Qué quiere decir inerrancia? Que no tiene error alguno, ¿no? Indestructibilidad e inspiración de las Escrituras. Vayamos a Isaías 28:10. Isaías 28:10. ¿Ya lo tienen? Isaías 28:10. ¿Ya? ¿Todo el mundo? Bueno. Dice, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Esto nos recuerda un poco de manera metafórica, si así lo queremos llamar, el asunto de que Jesús vino a cumplir toda la ley. No vino a abrogar, sino a cumplir. Cumplió la ley por nosotros y lo hizo mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Eso nos habla de la autoridad de la palabra de Dios. Otra es Mateo 5, 17 y 18, que es algo que habíamos mencionado, pero lo vamos a leer de acuerdo con el texto bíblico. Mateo 5, 17 y 18. ¿Ya lo tienen? Dice, no penséis, ¿quién está hablando aquí, por cierto? Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. ¿Qué quiere decir abrogar? Estas palabras domingueras que aparecen, por lo menos en la versión Reina Valera. Sí, nulificar, cancelar, exacto. Cancelar. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Veamos ahora qué dice Apocalipsis 22, versículo 18. Apocalipsis 22, versículo 18. Es de los últimos versículos de la Biblia. O sea que si la abren en la parte del reverso, es fácil localizarlo. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, se refiere a toda la Biblia, porque profecía en general es un mensaje que Dios tiene para su pueblo. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La reacción que tiene uno es, ay, nanita, ¿no? O sea, hay una consecuencia de proporciones cósmicas al querer hacer algún cambio, alguna omisión, alguna cosa a la palabra de Dios. Ahora, viene una pregunta que nos podemos hacer. ¿Para qué nos dio Dios la Biblia? Para conocerlo, exactamente. Pero ¿qué propósito tiene la Biblia? Más allá de conocerlo, ¿perdón? Guiarnos, ¿sí? Enseñar, exacto. De hecho, ya empezó Irán a citar el versículo que sigue, que precisamente es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Pero vamos a hacer un cambio en la costumbre. Este pasaje de la Biblia normalmente se cita para el versículo 16 exclusivamente. Y voy a incluir ahora el 17, porque es muy importante. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es el hombre y la mujer, porque en el griego aquí la palabra que aparece es antropos, que se refiere a la humanidad en general, es hombre y mujer, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto. Hemos estado hablando de eso, ¿no? Tiene mucho que ver con el asunto que se mencionaba Gabo, sobre que los creyentes nos convirtamos en discípulos. No es lo mismo un creyente que un discípulo. Y lo que Dios quiere es que seamos hechos sus discípulos. Bueno, habíamos dicho que la palabra de Dios contiene una serie de aparentes contradicciones. Les voy a mostrar cómo resolver algunas, porque es importante saber cómo para continuar con el tema del mensaje, que es el sacerdocio, el sumo sacerdocio para siempre de Jesucristo. Entonces, en Éxodo 23, este es uno de los mandamientos, si quieren no lo busquen, dice: no matarás. Eso lo sabemos perfectamente bien los que hemos sido creyentes de algún tiempo, ¿no? No matarás. O sea, matar es malo. Aquí tenemos eso, y sin embargo podemos leer en 1 Samuel 15 del 1 al 3 lo siguiente. 1 Samuel 15 del 1 al 3. Del 1 al 3, sí. Dice: después Samuel dijo a Saúl, esto es cuando Saúl era rey y Samuel era el profeta: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subió de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mata a los niños de pecho. Eso es una cosa aterradora, ¿no? Los cuales no habían ni siquiera a lo mejor tenido oportunidad de pecar porque eran muy pequeños. ¿Cómo resolvemos esta contradicción? Está, como dirían los gringos, heavy duty. Es pesada la cosa. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. No solo mátalo, sino no tengas compasión de él. Son palabras de Dios a través de Samuel. Mata a hombres, mujeres, niños y a hombres de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y sin embargo, uno de los 10 mandamientos es: no matarás. Entonces, por fin, bueno, en primer lugar, en los 10 mandamientos, en este mandamiento en particular que aparece en Éxodo 20:13, el original hebreo para matar es ratzak, que quiere decir asesinar. Entonces ya empieza a aclararse la cosa, ¿no? O sea, no, pues tú te peleaste con tu hermano, se fueron a las palabras, quizá los golpes, pero eso no te satisface, te escondes detrás de un árbol y cuando pasa, ¡guas!, te lo escabechas. Con premeditación, alevosía y ventaja. Eso no debemos hacerlo. Otra cosa es el pasaje de 1 Samuel, donde el original hebreo de matar es mut, y ese quiere decir simplemente matar. Pero sobre todo cuando Dios da una orden, obedecer la orden de Dios. Ahora, esto no resuelve el asunto porque nos plantea una nueva aparente contradicción. Porque nosotros creemos en un Dios bueno, ¿no es cierto? Y la Biblia está llena de versículos que así lo aseguran, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que es pronto para perdonar, que Él nos da de su gracia, de su amor, que Dios es amor, pues. ¿Cómo podemos concebir entonces un Dios que por un lado dice no matarás y por el otro dice no asesinarás, por el otro dice mata a todo un pueblo y no te apiades ni siquiera de los bebecitos? ¿Por qué?
Esta pregunta, yo creo que muy atinadamente me la hizo hace años nuestro queridísimo amigo, el doctor Rogelio Silva, a quienes muchos de ustedes conocen. Entonces teníamos un estudio en su casa y de repente me preguntó. Entonces, pues esas veces que dices, híjole, pues mejor dame chance para estudiar el tema y poderte dar una respuesta que es fidedigna, ¿no? Que es adecuada. Y así lo hicimos. Y esto es algo que hace poquito compartió Gabo, lo mencionó rápidamente. Y deberíamos tener en la memoria cuál fue la respuesta que dio Gabo en aquella ocasión. Acerca de cómo podemos hacer compatible la idea de un Dios bueno y un Dios que ordena matar a todo un pueblo, incluidos los indefensos. ¿No se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? Génesis 6, ¿no? Parcialmente. Por ahí Por ahí va. El pasaje en realidad está en Números 13, 28 al 33. Números 13, 28 al 33. Ciertamente Génesis es el antecedente Génesis 6, porque esto me lo van a decir ustedes. ¿Qué pasó con la generación de Noé sobre la tierra? Pasaron muchas cosas, pero entre otras, los ángeles que habían caído con Satanás, que habían sido expulsados del cielo junto con Satanás, que por cierto sabemos, de acuerdo con lo que dice Apocalipsis 12, que fue 1/3 de los ángeles, no pocos. 1/3 es un montón. Entonces, lo que ocurrió fue que los ángeles vieron a las hijas de los hombres, les pareció que eran atractivas y púmbale, cometieron fornicación con ellas y engendraron unos seres que a veces son llamados gigantes, pero esta es la traducción de Nefilim en hebreo, los Nefilim. Y como toda la tierra se corrompió precisamente por la presencia de estos, y toda semilla, todo gen había sido contaminado, entonces había que limpiar la tierra completamente de eso. Y Noé y su familia eran los únicos que no tenían una estructura genética contaminada. Así se puede leer el pasaje de acuerdo con las palabras que se utilizan en hebreo. Entonces se deshace Dios de los gigantes. Pero, y bueno, a los ángeles que tomaron parte de esto, ¿qué les pasó? ¿Dónde? ¿Están encerrados dónde? En el Tártaros, en el abismo, que es la parte más profunda del Seol, a veces indebidamente llamado infierno, que es el lugar de detención antes de que llegue el momento de la resurrección de los creyentes y venga después el juicio. Entonces, dice este pasaje de Números 13, 28 al 33. Más el pueblo que... por cierto, aquí también tenemos oportunidad de checar otra cosa. ¿Se acuerdan que les dije alguna vez que Josué no se llamaba Josué originalmente? ¿Cómo se llamaba Josué? Oseas. ¿Qué quiere decir Oseas? Salvación. Salvación. Entonces primero era Oseas y luego Moisés le cambia el nombre. En este capítulo está consignado esto, los primeros versículos de Números 13, y le pone Josué. Y él y Caleb, por cierto, otra vez, Josué, ¿de qué tribu era? ¿De qué tribu era Josué? ¿De dónde? Efraín, exactamente. De Efraín. ¿Quién era Efraín? ¿Quién fue Efraín? El hijo menor de José. Y su hermano se llamaba Manasés. Y por ejemplo, en las descripciones, por ejemplo, de la herencia y cosas de esas de la tierra, no se menciona a una tribu que es la tribu de los levitas, porque ellos tenían otra clase de tratamiento, dado que en esa tribu iba a residir el grupo de los sacerdotes, que eran los descendientes directos de Aarón. Entonces,
Esa parte, como digo, lo pueden revisar en la primera parte del pasaje que leímos, que vamos a leer ahora. Números 13, 28 al 33. Mas el pueblo que habita aquella... lo decía por esto, me pasó eso. Hubo mensajes dispares. Cuando regresan los espías que Moisés había enviado. Y todos decían que estaba muy difícil, como lo vamos a ver, conquistar la tierra. Y los únicos que dieron un buen reporte fueron Josué y Caleb, que Caleb era descendiente de la tribu de Judá. Permanece todavía un interrogante, ustedes considérenlo, porque no les voy a decir la respuesta, pero es un buen tema de estudio. ¿Por qué Josué y Caleb, o la representación de esas tribus, traen un mensaje diferente al resto? ¿Por qué? ¿Qué mensaje está tratando de darnos Dios a través de que Josué y Caleb sean los únicos que digan que sí, que avancen y conquisten la tierra? Porque 10 de los espías dijeron, no, ahí está canija la cosa, hay unos tipos gigantescos, ¿no? Y además tienen cara de demonios y cosas de ese estilo. Y vamos a ver quiénes eran esos seres. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Está hablando uno de los 10 espías, los del mal reporte. Y las ciudades fueron muy grandes y fortificadas. Vimos allí a los hijos de Anac, punto y seguido. Pero ese punto y seguido, como había explicado recientemente Gabo, puede ser 2 puntos, porque no hay puntuación en el original, menos en el hebreo. El hebreo es realmente difícil de leer porque no tiene vocales, no hay puntuación, y eso se lo añadieron después, por cierto, en toda esta operación increíble, este milagro que Dios hizo para que se recuperara un idioma perdido, que es el hebreo. Ya no había quien hablar hebreo, hablaban arameo o yiddish, sobre todo en Polonia, lo de los judíos de aquel tiempo. Bueno, dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y mortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, 2 puntos. Amalek era un hijo de Anac. Y el eteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque podremos más nosotros que ellos. Si uno lee las descripciones de Josué y Caleb, realmente el mejor equipado en muchos sentidos, sobre todo espiritualmente, era Caleb. Era un tipo valerosísimo, que no le importaba lo que pensara la gente. Él decía lo que es, la verdad. Y era un tipo súper fuerte, que a los 80 años tenía un vigor de un muchacho de 20. Y que además, cuando les dan a escoger la heredad, escoge conquistar el monte más canijo que había, porque no solamente estaba escarpado, sino que estaba lleno de enemigos. Y sin embargo dice Caleb: denme a mí. Y llevó a los hijos de Judá y lo conquistaron. Tuvieron una gran victoria de parte de Dios. E hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones subieron con él, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Todo el pueblo que vivimos estaba lleno de nefilim. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fíjense que desde hace muchos años, de hecho desde que yo era adolescente más o menos, me preguntaba: ¿por qué será que la Biblia menciona gigantes y no hay una evidencia arqueológica de sus restos? Y la respuesta es porque la arqueología, como ciencia muy bien establecida, rechazó todo lo que era algo que no fuera no se había establecido como fundamento de esa ciencia en particular. O sea, lo tomaban como dogma, que las cosas que decía la Biblia eran fantasía, y otras cosas que ellos dicen
en realidad, pero una de ellas es esta precisamente. Pues resulta que últimamente se han descubierto restos de gigantes en todo el mundo, y la arqueología tradicional quiere borrar esto, porque es lo que dice la Biblia. Entonces es interesante, pero lo importante es esto. Con esto, desde el diluvio hasta este pasaje con Moisés y el pueblo saliendo de Egipto, había pasado mucho tiempo. Además, ya habían sido destruidos los gigantes. Esto que nos dice que hubo una segunda irrupción y otra vez cometieron el mismo pecado, porque eso era abominable para Dios. O sea, como los ángeles teniendo relaciones íntimas con las mujeres, eso es abominable para Dios. Entonces, la explicación es que tenía que destruir a ese pueblo que estaba constituido por descendientes de demonios. Y por eso manda matar a todos esos seres. De hecho, esos seres no tenían espíritu, solo tenían alma y cuerpo. Y a quien ha escogido Dios para llevar a cabo su obra, obedecer su palabra y demás, es a aquellos seres que sí tenemos espíritu, porque es el espíritu el que nos permite comunicarnos con Dios. Entonces había que hacer otra limpia, y lo hizo Dios. Por cierto, a ese respecto hay una cosa interesante. La Biblia también manifiesta, luego lo buscan, que el anticristo va a ser hijo de Satanás mismo. El anticristo va a ser hijo de Satanás, imagínense. Aunque le van a gustar los muchachos y no las muchachas. Otra desobediencia explícita de la palabra de Dios. Bueno, entonces ya con eso resolvimos estas aparentes contradicciones. Vienen más. En Éxodo 20, del 2 al 5, donde se enuncian los 10 mandamientos, Éxodo 20, del 2 al 5, Éxodo 20 del 2 al 5, ¿ya lo tienen? Dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hasta ahí vamos a leer de los mandamientos. ¿Qué nos llama la atención de este pasaje? Que los hijos van a sufrir por los pecados de los padres. Y esto ha dado origen a una controversia entre iglesias que nos dicen: yo sí creo en las que llaman maldiciones generacionales y otros no. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Aquí pues pareciera ser que algo pasa, ¿no? Porque dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a seguir leyendo otros pasajes para entender esto. Juan 9, del 1 al 7. Juan 9, del 1 al 7. ¿Ya lo tienen? Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Dos cosas que vamos a señalar aquí, partiendo este pasaje en dos partes. Le preguntan, vieron al hombre ciego: ¿quién pecó,
¿Este o sus padres? ¿Quién pecó? Porque ellos tenían muy bien instalada esta idea de que sí había maldiciones generacionales. ¿Me explico? O sea, si los padres pecaron, aunque este no haya pecado, le toca el sufrimiento. Pero eso no es lo que dice la Biblia. En Ezequiel 18:20, por cierto que Gabo y yo platicamos de este asunto el domingo pasado. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a llevarle un regalito a Gabo. Entonces, Ezequiel 18:20. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? El alma que pecare, ésta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, cada quien responde de lo que haya hecho. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecan, Dios maldice algunas cosas. La tierra, ciertamente, pero hay otra cosa que maldice. La serpiente. Pero nos vamos a concentrar en la tierra. Porque, por ejemplo, otra de las cosas que dice es que tendrá fuertes dolores la mujer cuando llegue el momento del parto, ¿no? O sea, ¿se imaginan el tiempo en el que las mujeres no les dolía el parto? Estaría todo dar, ¿no? Dice Eli que seríamos el triple o más. Ya ves, con los gatitos que reproducen como conejos. Bueno, entonces no maldice a la humanidad, es lo que quiero señalar, pero sí les dice cuál va a ser la consecuencia de su pecado. Y fíjense que hay una cosa muy interesante. Esta la descubrí también hace algunos años, leyendo una revista que se llama Newsweek, y hablaba del reciente desarrollo de una disciplina científica que probablemente Irán sepa de ella, la epigenética. Epi quiere decir sobre los genes. Bueno, pues resulta que, como saben ustedes, la genómica de todas las personas pues va describiendo cómo es, o va produciendo lo que es, y cierta inclinación hacia ciertas cosas. ¿Y no han oído ustedes de historias donde el padre es alcohólico, el hijo también, y el nieto también, y una cadenita que parece no romperse, o mujeriego, o lo que sea? Pues resulta que los científicos descubrieron que son capas de proteína que se ponen alrededor del ADN, y pero esas no tienen por qué permanecer ahí. Si un hijo, por ejemplo, viene a Cristo de un padre que era alcohólico y le pide al Espíritu Santo que le ayude a superar ese vicio, se va como erosionando esa capita, y precisamente tarda entre 3 y 4 generaciones. ¿No dice entonces el Señor que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación? Pero lo que define lo que ocurrió en el Edén es algo de mucho mayor trascendencia. Dios maldice la tierra y le dice al hombre: vas a comer de ella con dolor. Con dolor. No esa era la intención de Dios. Esto fue el producto de la desobediencia de los seres humanos. Lo mismo pasó con David. Hubo consecuencias después del episodio de Betsabé, y esas consecuencias incluyeron muerte de sus propios hijos, incluso del hijo que era el consentido no solamente de David, sino de todo el pueblo, Absalón. Si Absalón hubiera esperado, él segurito iba a ser el rey. Ya no había discusión. Para que vean cómo el libre albedrío y su ejercicio afecta a las cosas de una manera impresionante. Entonces, como que define el medio en el cual se van a mover ahora los seres humanos y el efecto negativo que el pecado original trajo sobre la raza humana. ¿Por qué creen que en Romanos 7 pues Pablo habla de que él no quiere pecar, pero peca? Pues cuánto más nosotros, ¿no?
¿A qué distancia estaremos de Pablo? Uy, pues, más de que aquí de la luna, ¿no? Porque Pablo fue el siervo de Dios que más revelación recibió. Entonces, es interesante ver que lo que se modifica es el medio en el cual se mueve el ser humano, que es un medio de pecado, y que el pecado está a la puerta y él tiene que tomar decisiones fuertes para poder eliminar ese tipo de problemas y por supuesto acogerse a la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, como ven, hay manera de resolverlas, simplemente hay que pedirle a Dios, dame la interpretación. A mí me ha pasado muchas veces que incluso Dios me dice el texto tal cual, como si lo dictara. O yo le pregunto, yo necesito ¿por qué? ¿Por qué aquello? ¿Por qué creaste al hombre que es tan inclinado al mal? ¿Por qué permitiste que pecara? ¿Cuál es tu propósito en las cosas y demás? Bueno, ¿se acuerdan que leímos Hebreos en el capítulo 6, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec? Hablemos un poquito de Melquisedec. ¿Qué quiere decir Melquisedec? ¿Qué otro Salem? Rey de Salem. Rey de Salem, pero eso es aparte. Sí, ¿por qué? Porque rey de Salem quiere decir rey de paz. Melech quiere decir rey. Melech. Entonces es rey de algo. ¿De qué? ¿De qué? De paz es Salem, pero la otra palabra es Sedec. ¿No? Sedec es santidad. Es justicia. Por eso cuando habla de Melquisedec la Biblia habla como rey de paz y rey de justicia. Bueno, ahora vamos a empezar a analizar este asunto de para siempre. Hebreos 7:27. Hebreos 7:27. Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, está hablando de Cristo, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto de ofreciéndose a sí mismo es muy interesante porque él está actuando a la vez como sacerdote y como víctima ofrecida en sacrificio. Las dos cosas. Pero dice que ofreció una vez para siempre. Entonces, más peso ponemos en esta aparente contradicción. ¿Para qué necesitamos un sacerdote para siempre si ya se hizo el sacrificio una vez para siempre? Ya, tan tan. Y que no tiene vigencia, caducidad. No tiene, exacto, caducidad, exacto. Como las medicinas que sí tienen caducidad. Entonces, se ofreció a sí mismo una vez para siempre. Y fíjense, tenemos aquí incluso el amor de Dios mostrado a través de todos estos pasajes que hablan del sacerdocio de Cristo. Hebreos 4, del 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, ven aquí el amor de Dios, porque dice que tenemos un sumo sacerdote que es nuestro mediador, el único, que no pueda compadecerse a nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto lo hizo porque nos ama. Dicen que una cosa que puede citarse sin estupor alguno
es que Jesús, o Dios, vino a la tierra como Cristo para que nosotros podamos volvernos Cristos, o sea, seamos como Él es. Él vino a ser como nosotros somos para que nosotros podamos ser como Él es. Entonces Dios se apiadó de nosotros y encarnó en Jesucristo. Seguimos leyendo en Hebreos 5 del 1 al 10. Está ahí cerquita de Hebreos 5. No quiten su dedito de Hebreos porque vamos a citar varios pasajes. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en los que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Nosotros somos ignorantes y extraviados, gracias a Dios, que Él suplió esta necesidad, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran temor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y vean aquí, aunque era hijo con mayúscula, por lo que padeció aprendió la obediencia. Esto nos ayuda mucho en épocas de sufrimiento, ¿no? Porque la obediencia se prueba en medio de la aflicción. Y habiendo sido perfeccionado, está hablando de Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cómo es posible que diga, si Jesús es Dios, que fue perfeccionado por el sufrimiento? Fue perfeccionado porque tenía que ser perfeccionado y tenía que llevar a cabo su misión como hombre, como ser humano. Por eso el Padre le dio a él todo el juicio, toda la capacidad de ejercer juicio, porque era hijo de hombre, porque no hizo trampa, porque en la cruz, cuando estaba ahí clavado, le dolía, y le dolieron los latigazos con esa bolita llena de espinas en la espalda, y lo escupieron y lo agredieron de tal manera que le desfiguraron el rostro, y a su parecer no era de un ser humano. Él sufrió como no tenemos ni siquiera la más mínima idea, y eso lo hizo para que nosotros no suframos como Él sufrió. Pero muchas veces sí tenemos situaciones difíciles, y dijo que en el mundo sufriríamos aflicción, pero que no temiéramos, sino confiáramos, porque Él ha vencido al mundo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue perfeccionado, híjoles, como hombre. Seguimos leyendo en Hebreos, ahora 7, del 20 al 28. Hebreos 7, del 20 al 28. Dice Hebreos 7, del 20 al 28: y esto no fue hecho sin juramento, porque otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero esto es Cristo, con el juramento el que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador del mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Aquí empieza a surgir la respuesta, porque lo que quería él era salvar perpetuamente a los que se acercan por él a Dios. Ahora guarden en la memoria y luego regresamos a esto. Viviendo siempre para interceder por ellos. Es nuestro intercesor, nuestro mediador, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados,
Por cierto, si no hacían esto de ofrecer sacrificios y el protocolo no era seguido estrictamente, se morían. Por eso les ponían en el bordecito de abajo del ropaje que traían unas campanitas, y si sabían si ya se había felpado o no el sumo sacerdote, porque nadie se atrevía a entrar en el lugar santísimo, porque moría, era destruido, porque ahí estaba revelada la gloria de Dios, su santidad, en el lugar santísimo. Leo por los del pueblo, porque esto hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vamos a ahorita hacer una pausa y empezar a repasar. ¿Por qué dice sumo sacerdote para siempre? No es lo mismo ser creyentes que discípulos, ¿cierto? También los podemos llamar vencedores y vencidos. También les podemos llamar hijos maduros e hijos inmaduros. Hay un contraste entre los grupos. Y la Biblia muestra, alguna vez lo estudiaremos, particularmente en Isaías 57, si lo quieren leer, que hay un tratamiento diferente para cada persona creyente, digámoslo así, incluso discípulos, por medio de Dios, según haya sido su obra. Es lo que se menciona acerca del tribunal de Cristo, que su obra será juzgada y probada por el fuego incluso, para ver quién es, además de que existe el fundamento que es Cristo Jesús, quienes sobreedificaron con madera, heno y hojarasca, y los que sobreedificaron con oro, plata y piedras preciosas. La madera, el heno y la hojarasca, cuando lo encendemos en fuego, ¿qué le pasa? Se consume y se vuelve cenizas, las cuales se las lleva el viento. Mientras que le pasa al oro, a la plata y a las piedras preciosas. Las impurezas surgen en la superficie, los puede uno remover y puede uno purificar por medio del fuego. ¿Por qué dice una vez que es hecho sumo sacerdote para siempre? Hablaba de que ya habían cesado los sacrificios del Antiguo Testamento y que ya no había más y él permanecía para siempre, para las generaciones que venían del nuevo pacto. A ver qué les parece como inicio de la respuesta lo que dice Romanos 8:1. Es un versículo muy conocido, Romanos 8:1. ¿Ya lo tienen? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quién no hay ninguna condenación? Los que están en Cristo. Ese en quiere decir dentro de Cristo. En Cristo. ¿No nos llama la Biblia a estar revestidos de Jesucristo? ¿Sí? ¿No nos habla de la armadura de Dios? Sí. Pues resulta, mis queridos y queridas hermanas y hermanos, que este asunto de para siempre se resuelve tomando en cuenta eso. No podemos hacer nada bueno que no sea a través de Cristo y por medio de Él. De modo que los que están en Cristo porque se han fusionado con Cristo, aunque sea ahorita en forma figurada y después esto se manifieste materialmente cuando vengan las bodas del Cordero. En su voluntad, ciertamente, pero también recuerda, ¿qué pasó con Pablo, ese gran apóstol? Que Dios permitió que tuviera una enfermedad muy dolorosa. ¿Por qué permitió Dios eso? Porque le dijo que le bastara su gracia, porque en su debilidad él se perfeccionaba. Esa es la parte segunda, pero antes de eso. Un mensajero de Que no Satanás. se les subiera, ¿no? Exactamente.
por la profundidad y multiplicidad de las revelaciones que Dios le había dado, incluso llevándolo al tercer cielo, viendo el paraíso y toda la cosa. Pues imagínense cómo regresó Pablo. Pues yo soy Juan Camaney, ¿no? ¿Cómo pudo haber regresado? No me consta, pero ciertamente siendo humano, pues luego a uno incluso le dicen, ay, qué buena enseñanza, hermana, qué buena enseñanza, hermano, y todo eso. Eso luego hace daño, porque uno cree que es por medio de uno mismo, y no. Ciertamente este asunto de que Dios hace la obra es cierta, ciertamente esto que dice la Biblia en Hebreos 4, de que Dios descansó de sus obras y que descansemos de las nuestras. Dios Padre descansó de sus obras, porque lo que tenía que hacer ya lo hizo desde el principio y declaró lo que Él quería, que fuésemos hechos semejantes a Él, que aprendiéramos a ejercer el amor sacrificial, a morir a nosotros mismos. Por eso es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Se puede estar en Cristo Jesús y fuera de Cristo, con lo que intentan muchos cristianos, estar con un pie en el mundo y un pie en Cristo. Para los efectos que estoy preguntando, la respuesta es no. Por las revelaciones, Dios protegió el alma de Pablo, aunque fuera herido en el cuerpo. Eso es lo de menos. Y Pablo tuvo que vivir con ese aguijón que era doloroso, porque no sé a cuántos les haya picado una abeja o una avispa, pues duele mucho. Y esa es la metáfora que está utilizando. Y el dolor era continuo. Y aún así siguió ejerciendo el ministerio que Dios le dio. Entonces, esto de estar en Cristo quiere decir que ciertamente los creyentes que así lo desean quieren volverse parte de Cristo. Y Dios nos da esa oportunidad. Pero no todos los creyentes entienden esto ni quieren hacerlo. Y lo peor es que con las cosas que vienen según el devenir de los tiempos, cada vez más y más nuestra fe será probada. Saben ustedes que ya hay persecución a la iglesia cristiana en Nicaragua, por ejemplo, aquí de nuestros vecinos cercanos. Pero pues en los pueblos árabes, musulmanes, desde hace tiempo que hay, en China no se diga. Y en Estados Unidos hay una crisis, sobre todo espiritual, moral y todo este asunto, sobre todo la cuestión esta del LGBTQ, quién sabe qué tantas otras cosas. Hay una crisis y Estados Unidos se está destruyendo a sí mismo, porque aparte en las profecías de los últimos tiempos Estados Unidos no aparece y los grandes imperios han caído cuando se han corroído por dentro. Entonces, si Dios nos hace la invitación de ser la esposa de Cristo, la cual es sin mancha ni arruga ni cosa semejante, no hay defecto en ella, así como no lo hubo con el mismo Jesucristo. Porque aparte, ¿cómo sabemos si estamos o no en Cristo? Muy sencillo. Si quieren nada más, anótenlo. Primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en Él no peca. A ver, yo les pregunto, ¿seguimos pecando? Sí, claro. Debería llegar el momento en que nuestra madurez alcanzara para que por medio de Él no estuviéramos pecando tanto y cada vez nos acercáramos más al estado de Cristo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, complementamos esto con lo que dice Juan 15:5, si quieren buscarlo. Juan 15:5. Exacto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, otra vez surge la preposición en mí, y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios busca? El amor sacrificial. Por eso es que el fruto del Espíritu es amor, punto. Lo demás son manifestaciones del amor. Por eso dice el fruto en singular, no dice en plural, no dice los frutos del Espíritu, son amor, fe,
gozo, etcétera, etcétera. De modo que, si Jesús es el sumo sacerdote para siempre, ¿cómo podemos entonces resolver esta aparente contradicción en el sentido de que tenemos acceso al Padre? No hay nada que se ponga en nuestro camino, pero lo que Dios quiere es evitar la humana reacción que podría haber tenido Pablo previo a lo del famoso aguijón, que nos creamos la gran cosa. Porque en cuanto nos creemos la gran cosa, ahí empieza la caída. Eso fue lo que le pasó a Satanás, entre otras cosas. Si nosotros nos desposamos con Cristo, si deseamos desposarnos con Cristo, colaboremos con su Espíritu Santo para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Jesús. Acuérdense de lo que les he dicho, parafraseando alguna frase de este pastor alemán muy valeroso que los nazis asesinaron afuera de un campo de concentración, que dijo: cuando Dios llama a un hombre, a una persona, le dice: muere a ti mismo. Pero yo le podría aumentar y decir: cuando Dios llama a una persona, a un ser humano, le dice: sé Cristo. Ese es el propósito. Por eso la Escritura nos fue dada, para que el hombre de Dios sea un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿qué es una obra buena? La que Dios preparó para nosotros. Muchas veces nos peleamos mucho con el asunto de la predestinación versus el libre albedrío. Nosotros creemos en el libre albedrío. Eso quiere decir que hay responsabilidad. Y somos seres hasta cierto punto autónomos, que tomamos nuestras propias decisiones. Y no hay quien lo pueda impedir, ni el mismo Dios, al habernos dado el libre albedrío, se mete con ese asunto. Él quiere ver cómo respondemos nosotros y si realmente le amamos o no. Por eso son las pruebas. Entonces, si anhelamos a Cristo, si anhelamos desposarnos con Él, entonces vendremos a fusionarnos con Él, como dice Apocalipsis 12. Apocalipsis 3:12, pero 3:12, faltó el 3. Que el que venciere será hecho columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí. Y luego nos damos cuenta, avanzando en Apocalipsis, que casi al final dice que en la Nueva Jerusalén no había templo, porque el templo de ella era el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Pero además se cumple lo que dice en Apocalipsis, lo que dijo Pablo en Efesios 5 acerca del matrimonio, que es un símbolo de la unión de la iglesia con Cristo, que por esta razón dejará el hombre a su padre y madre y tomará a su mujer y serán una sola carne. Y luego añade y dice: digo esto acerca de Cristo y su iglesia. Si ya pasamos a formar parte de Cristo, ya se resolvió todo el asunto, porque estamos permaneciendo en Él y ya somos parte del sumo sacerdote para siempre. Un requisito indispensable para ser parte de la esposa es renunciar al libre albedrío y decirle: te lo regreso, Señor. Y ahí la persona tiene su Getsemaní. Eso quiere decir: no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto lo entendemos cuando consideramos lo que dice Efesios 2:10. Previamente a ello está Efesios 2:8 y 9, alguno de los versículos más citados de la Biblia, que dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y como que las obras han sido satanizadas, pero lo que Dios ha preparado son las buenas obras, que son aceptables para Él, y nosotros podemos seguir el guión escrito por Dios para nuestras vidas o no, y hacer lo que nos dé la gana.
Pero Dios lo que quiere es que lo obedezcamos. Y una vez que entendemos esto, pues empezamos a ver las cosas de otra manera. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Acuérdense que la palabra hechura en el original es un poema. Somos un poema. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y les recuerdo el soporte bíblico de este asunto. Cuando en el libro de Daniel y también en el libro de Apocalipsis habla del juicio, dice que se abrirán los libros. No el libro de la vida como estamos acostumbrados a decir, sino los libros en plural. Y dice uno, pues ¿por qué los libros? Porque hay un libro que Dios de antemano ha escrito para nuestra vida, pero no nos obliga a seguir ese guión. El que nos recuerda es el apuntador, es el Espíritu Santo. Como en las obras de teatro, sobre todo de antaño, que no había los microfonitos estos de control remoto. Entonces, Dios ha preparado buenas obras y tiene un libro con ellas. Tiene el libro de la vida, ciertamente, para ver si está o no, pero ese simplemente es una relación de nombres. Y esto tiene que ver con la vida de cada quien. Fuimos creados para buenas obras. Las obras, entonces, son la manifestación de que hemos tenido la experiencia de salvación de veras. Es el cambio que la gente debe notar en nuestro comportamiento y decir, ¿qué tiene esta persona que yo quisiera tener? Es como dice atinadamente Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerta, también la fe sin obras está muerta. Y lo que va a ser juzgado es la obra de cada quien. Pero no podemos olvidar lo que ya vimos, Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Algunas veces se enfatiza mucho que por la fe somos salvos versus las obras. En realidad es por gracia, porque hagamos lo que hagamos, sí, hagamos lo que hagamos, no podremos igualar las obras que Dios ya hizo para nosotros, para que caminemos en ellas. Por eso es que Dios ya descansó de sus obras y nos llama a descansar de las nuestras, esto es cesar de hacer las cosas como nosotros queremos y empecemos a hacerlas como Dios quiere. Y ciertamente Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Porque en medio de la aflicción, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Qué debemos recordar siempre? A ver, díganme ustedes, ¿cómo termina la Biblia? ¿Cuál es el último versículo? Pero ¿cómo dice? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Ustedes creen que Dios lo puso ahí por casualidad? No, no hay casualidad alguno cuando se trata de Dios y de su palabra. Y nos dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y lo que necesitamos es gracia y gracia sobre gracia para poder perdonar, para poder olvidar las ofensas, para poder conducirnos como Dios quiere que nos conduzcamos. Entonces, si estamos en Cristo, no hay problema. Pero si no estamos en Cristo y nos estamos dando nuestras escapadas y un pie afuera y otro pie adentro, no funciona bien. No es lo que Dios tuvo como propósito. Entonces recordemos esto. El Cristo es el sumo sacerdote y nos contiene una vez que tomamos la decisión de regresarle al Padre nuestro libre albedrío. Somos parte de Él. Porque dice, yo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de ahí. Y por otro lado, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. O sea, la Nueva Jerusalén va a estar construida por tabiques y cada tabique es un cristiano vencedor. De modo que permaneceremos en Él y Él en nosotros. Entonces, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios porque nos ha enseñado el día de hoy a permanecer en Él y a comprender qué quiere decir permanecer en Él. Quiere decir
no peca. Entonces pidámosle a Dios la gracia que se requiere para vivir como Él lo ha ordenado. Gracias, Señor, porque nos diste este mensaje el día de hoy, porque podemos confiar en Ti aún en medio de la necesidad, de la aflicción, del sufrimiento, y te damos toda la honra, todo el honor, toda la alabanza y toda la adoración que solo Tú mereces. Haz Tu obra en nosotros, Señor. Permítenos aprender a estar en Ti y no anhelar ninguna cosa que sea del mundo, porque si hacemos eso, el amor del Padre no estará sobre nosotros, según lo dice Tu palabra. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los hijos ya no llevan los pecados de los padres. Exacto. O al menos sí hay señales de efecto, de, por ejemplo, enfermedades. Exacto. Predisposición. Una cosa es diferente de hablar de condenación de responsabilidad espiritual y otra es física, ¿verdad? Alguna vez alguien ha dicho, pues es que, por ejemplo, en el caso de alguna enfermedad, tú la heredaste, a lo mejor la diabetes o algo así. Bueno, pues es muy diferente, y se los digo porque ha habido algunos casos. Desafortunadamente hace como unos 5 años mi esposa perdió a una sobrinita, pues era una niña chiquitita, y durante el funeral algunos pastores llegaron y la esposa de uno de ellos le dijo que era consecuencia, la muerte de la niña era consecuencia del pecado de la mamá. Entonces eso pues obviamente sepultó a la mamá, o sea, de por sí había perdido a una bebita, imagínense cuando le vienen con eso. Entonces eso es algo que debe quedar muy claro entre nosotros, ¿no? O sea, ya vimos con la Biblia, los pasajes bíblicos, que por cierto, quien guste repasar esta enseñanza, si algo no le quedó muy claro, de todas maneras va a estar en La Tierra Fértil en Facebook, así la puedes buscar, La Tierra Fértil, o en YouTube como La Tierra Fértil Cuerna. ¿Ah? En YouTube no, mejor no lo busquen porque no la van a encontrar ahí. No hemos usado el canal de YouTube, pero sí en Facebook. Bueno, ¿sí está bien? Esa es una. Después y la otra, que la razón por la cual el Dios que es bueno y que porque Dios es bueno y que mandó que no se asesinara, no matará a tu hermano, le dice a Saúl que tiene que borrar a Amalek de la faz de la tierra, ¿no? Su memoria. Ya entendimos, ¿verdad? A ver, ahorita aquí está el maestro. O sea, dijo la respuesta, ¿eh? Hubo una primera irrupción, ¿verdad? Por eso fue el diluvio, ¿verdad? Pero después, cuando vemos a David peleando con un gigante, significa que hubo una segunda irrupción. Y había más. Y hubo más. Y habrá, porque el hermano aclaró que el anticristo es engendrado por Satanás, lo cual implica que muy probablemente hoy estamos viviendo con irrupción, ya personas extrañas a nuestro alrededor. Ayer fui a un congreso de hombres y un pastor, de verdad, me pareció increíble. 2 ocasiones fue secuestrado por narcotraficantes, fue pastor, o es, en Michoacán. En una de esas dice que pues lo secuestraron con todo el coche, lo que les interesaba era el vehículo, lo encerraron a él, y en la discusión de los hombres que lo secuestraron de quién le iba a entregar el coche al patrón, porque era lo que les interesaba, pues uno quería quedar bien y el otro también, se comenzaron a agarrar a golpes y dejaron en una mesa las pistolas, la cartera, el celular y las llaves del coche. Y
la puerta entreabierta de donde estaba el encerrado. Entonces él se asomó con Sam, agarró, se agarró el chongo y vio en la mesa todo eso y dijo, patas, ¿para qué te quiero? Y fúncate las que agarra Toys, tomó su coche y rompió el portón, la puerta con fuerza de reversa y logró escapar. Con todo dice que lo estuvieron persiguiendo como 1 hora, pero finalmente logró escapar. Pero en una segunda ocasión, o esa fue la segunda ocasión, la primera ocasión, estaban en la iglesia orando, cuando entraron narcotraficantes y se le llevaron de los cabellos y lo secuestraron. Varias semanas, esas sí fueron varias semanas, golpeándolo. Y vio cosas de veras de terror. Cuando las platica personas que están tan influidas por los demonios, pero de veras, o sea, sin un grado de dolor para cuando tienen que torturar a una persona, pero de veras una maldad tremenda. Bueno, o sea, sí hay más irrupciones, lo que quiero decir, demoníacas. Entonces, ya vimos que hubo una segunda irrupción después del diluvio. Yo les pregunto, ¿sí quedó claro esa parte? ¿De por qué razón? O sea, podemos ver justificado el cómo ordenó que se borrara del mapa a Amalek. Sí, Los ángeles se metieron con las mujeres. Correcto, en Génesis 6. Los ángeles de Dios. Los ángeles Sí. Ángeles caídos. O sea, dice ahí, podemos decir que son ángeles caídos a través de Job 1. Ah, sí, también. Claro. De la legión de Satanás. Sí, recordemos que cuando Satanás se rebeló, la Biblia dice que no solamente fue él, sino varios ángeles con él se rebelaron, ¿verdad? Entonces, esos que llama hijos de Dios pueden ser identificados también en Job, cuando dice Job que varios hijos de Dios estaban con él, entre ellos Satanás. ¿Okay? Entonces, de esta manera podemos ver qué ángeles de Dios eran. O sea, estamos hablando de demonios, pues, que tuvieron contacto con seres humanos. ¿Okay? Eso es algo que quiero que quede muy claro para que ustedes se vayan bien, ¿ok? Porque el tema de matar no solamente sucede a Saúl, sino muchas veces Dios le pide a Israel que acaben con una ciudad o que acaben con los enemigos en la conquista de Canaán. Entonces lo señala ahí mismo en Éxodo cuando dice la obediencia es mejor que el sacrificio, ¿no? Diciendo Primero Samuel 15:22. Y entonces la obediencia de lo que Dios quiere para sus vidas es más importante que la matanza o el cargo moral. Bueno, más que todo, el hermano señaló que hubo que volver a limpiar. ¿Okay? Volver a limpiar. Porque dice cuando uno de los 10 espías llegó con la información negativa hacia el pueblo de Israel, dijo, vimos ahí a los hijos de Anac, 2 puntos, y comienza a mencionar la lista de los cananitas que había ahí, entre ellos Amalek. ¿Okay? Esos mismos son los que fueron ordenados a Saúl borrarlos del mapa. ¿Okay? Algo que podría ser todavía un poquito más claro para ellos es el que entiendan ellos que realmente no eran humanos. Sí, claro. Miren, los seres humanos, como dije en la predicación, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Somos seres tripartitas hechos a semejanza de Dios, que está compuesta la deidad por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, como Dios es espíritu, la manera en que podemos comunicarnos con Él es a través de nuestro espíritu y tener una relación personal con Él. Los animales tienen cuerpo y alma, pero no tienen espíritu. No van al cielo. No creo que vayan al cielo los que ya murieron, que puede haber o no
animales en el cielo. A lo mejor la Biblia no es explícita al respecto, porque en realidad la noción que tenemos sobre el cielo es un tanto equivocada, en el sentido de que vamos a ascender al cielo y nos vamos a quedar ahí en medio de una galaxia o alguna cosa así. Y no, el cielo va a descender a la tierra. La Nueva Jerusalén, dice el libro de Apocalipsis, desciende a la tierra, y la tierra obviamente ha sido restaurada completamente. Y todo lo que no agrada a Dios ha sido quemado por fuego. Pero en el sentido de lo que dice Gabo, y tomando en cuenta la pregunta de la hermana Mayra, dice Génesis 6 a partir del 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y luego dice en el versículo 4: había gigantes en la tierra, y es donde aparece la palabra Nefilim, en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Para la expresión hijos de Dios, como bien dijo Gabo, aparece también en el libro de Job, el capítulo 1, en el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces, un día vinieron a presentarse, en el versículo 6, delante de Jehová, los hijos de Dios, exactamente la misma expresión, y entre los cuales vino también Satanás. Entendiendo con esto que los hijos de Dios, en términos genéricos, como se usan en estos dos pasajes, se refiere a los ángeles simplemente, pero se entiende que una porción de ellos fue la que cometió el acto abominable delante de los ojos de Dios. Y hay mención de estas cuestiones primeramente en Apocalipsis 12. Dice a partir del versículo 3: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que después aclara que es Satanás, ¿no? Ahí no hay duda que es Satanás. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo, que se interpreta como los ángeles que cayeron. Entonces, Satanás arrastró en su rebelión a la tercera parte de los ángeles, que son muchísimos. Parte de ellos no se guardó de no cometer abominación en contra de Dios y sus mandamientos, y esos fueron los que fueron apresados y enviados al Tártaro, que es el abismo, la parte más profunda del Seol, y serán desatados en su tiempo cuando venga el fin de los días. Eso va a ocurrir sin lugar a dudas, pero al final de cuentas van a ser echados al verdadero infierno, el lago de fuego, igual que Satanás, el falso profeta, y todo aquel que no haya aceptado a Cristo Jesús. Entonces hay soporte bíblico específico para ambas cuestiones, tanto la cuestión de las, entre comillas, maldiciones generacionales, que en realidad no existen como maldición, pero sí tienen consecuencia. O sea, insisto en el asunto, por el pecado de Adán y Eva, todo se contaminó. Muchas veces admiramos, y debidamente, sin lugar a dudas, la creación de Dios, y nos podemos preguntar cómo serían las cosas si no hubiera pecado. Mucho más glorioso. Eso es lo que va a ser el verdadero cielo, según lo que dice el libro de Apocalipsis también, en sus capítulos finales, 21 y 22. Pues la Nueva Jerusalén descenderá del cielo hacia la tierra, y los que pues hayan triunfado, los vencedores, estarán ahí reinando junto con Cristo. O sea, la iglesia es una reina consorte, pero es reina al fin y al cabo. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, quedó, sí, vale. Hablando de que el Señor dio la indicación de matar. Ajá. Con Amalek. Ahora la indicación que el Señor nos habla espiritualmente en relación a matar, ¿cuál sería?
A ver. a morir al pecado, Ah. al yo. Bueno, Como para sí, que claro, podamos ahora claro, espiritualmente. claro. Y eso me recuerda a las palabras de Martín Lutero, ¿no? Que dijo que cuando fue salvo con las aguas del bautismo, había muerto, según él, el viejo hombre en él. Pero dice, a la mañana siguiente me di cuenta de que el canijo de Satanás sabía nadar. Y ahora tengo que matar al viejo hombre diariamente, continuamente, de hecho. ¿Sí? 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 Ay, perdón, solo una pregunta más. Adelante. Sí, ¿verdad? O sea, ahorita que estamos aquí, en este mundo, hay hijos de Satanás. ¿No? Claro, por supuesto.